Perfecto. Muy bien. Dentro del esquema del Ministerio de Salud, tenemos varios grupos a los cuales están asignados ya vacunas que deben ser las mínimas para poder tener una cobertura sobre la mayor cantidad de enfermedades. Dentro de estos grupos encontramos en los adultos la vacunación como grupo de riesgo y como pueden ver, dentro del grupo de riesgo nos encontramos el personal de salud. Hay que tomar en cuenta que en una unidad sanitaria, el personal de salud debe ser considerado el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal administrativo como personal de salud, pues al estar en contacto en una unidad hospitalaria va a tener cierto riesgo mayor que en cualquier otra actividad. Entonces, dentro del personal de salud está como en vacunas básicas la vacuna de la hepatitis B y la de la influenza. Pero debe tomarse en consideración que la vacuna de la varicela también debe estar como una medida de protección para nuestro personal. Lógicamente, en la actualidad, con la nueva vacuna introductoria, pues la del COVID es básica también. Pues bien, ¿qué previenen las vacunas? Como sabemos, se siguen desarrollando varios tipos de vacunas y algunas de ellas se administran experimentalmente. En el caso de las que protegen, por ejemplo, contra el ébola o contra el paludismo, no están disponibles en todo el mundo y estas solamente serán necesarias en situaciones específicas antes de viajar a determinados lugares en los que estas ya están consideradas endemia y en las zonas de riesgo o cuando una persona corre un riesgo elevado por motivos laborables, por ejemplo, el personal de laboratorio. ¿Quiénes pueden vacunarse? Prácticamente todo el mundo puede vacunarse. Sin embargo, la vacunación se desaconseja o debe postergarse en diferentes situaciones, en situaciones muy específicas, cuando hay determinadas enfermedades también. Por ejemplo, en enfermedades o tratamientos crónicos, como la quimioterapia, que afectan pues al sistema inmunitario. Cuando existen alergias graves o potencialmente mortales a componentes de las vacunas, cabe señalar que son muy raras. Una enfermedad grave el día de la vacunación. Las personas que estén en el programa de vacunación y que presenten una enfermedad grave, pues debe ser postergada hasta cuando se encuentren bien. Las enfermedades de intensidad moderada y la fiebre baja no se contraindican de todas maneras en una vacunación. Sin embargo, siempre se tomará en cuenta el, la indicación del fabricante de la vacuna. Pues bien, entonces, ¿cuáles son las vacunas que tenemos que el personal de salud manejarlas como básicas? Pues la hepatitis B, la de varicela, influenza y COVID-19. La hepatitis B, la indicación, pues, como es una inmunización activa frente a la infección por virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos. En niños desde el nacimiento, adolescentes y lógicamente en los adultos considerados en riesgo de exposición. Entonces, en ese grupo entramos el personal de salud, como los adultos en riesgo de exposición. Cabe esperar que prevenga la hepatitis D, pues no existe presencia de hepatitis D en ausencia de hepatitis B. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hipersensibilidad previamente conocida y se debe posponer con una enfermedad febril grave o con una infección aguda. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener? Primero, tenemos que tomar muy en cuenta que la vía de administración es intramuscular, en la región deltoide. Excepcionalmente se podrá hacer vía subcutánea solo cuando el paciente presente trombocitopenia y trastornos hemorrágicos. No se podrá poner en la región gluta o en intradérmica, pues hay menor respuesta inmunitaria y jamás por vía intravenosa. Debido al largo periodo de incubación, la posibilidad de que prevenga la infección que no está manifestada durante la inmunización y la vacuna no podrá prevenirla. No previene una infección por otros agentes causantes de la hepatitis, es decir, por hepatitis A y hepatitis C. Prever la posible reacción anafiláctica
Y siempre que se cumpla con el esquema de vacunación de hepatitis B, la cual es una dosis de 1 ml en el día del primer contacto, al mes y a los 6 meses de la inmunización, con ese esquema completo, luego de eso se podrá hacer un control serológico y para saber si es que la persona tiene o no una respuesta inmune. En el caso de que el control serológico haya sido negativo, antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Si hay personas que tengan alergia a la gelatina, pues deben tomarse en cuenta que no podrán recibir esta vacuna. Esta vacuna contiene trazas de neomicina y puede producir una reacción anafiláctica a quienes sean sensibles. También está contraindicada en personas con discrasias sanguíneas, leucemia, linfomas de cualquier tipo o cualquier otra neoplasia que afecte a la médula ósea o al sistema linfático. En las personas tratadas con dosis inmunosupresoras con corticoides, la vacunación con vacuna de virus vivo podría causar una erupción cutánea o una enfermedad diseminada. En tratamientos con corticoides en dosis de 2 miligramos por kilo al día de prednisona o su equivalente durante 2 o más semanas, se recomienda pues esperar pasados 3 meses de finalización del tratamiento. Si los corticoides van en cremas, colirios o infiltraciones intraarticulares, no está contraindicada. Los niños asmáticos que reciben corticoides por inhalación no necesitan suspender su administración. Pueden vacunarse. Las personas con estado de inmunodeficiencia primaria adquirida, incluyendo las que padecen inmunosupresión asociada al SIDA, es decir, con cargas virales altísimas, con deficiencias inmunitarias celulares, no deben ser vacunadas con esta vacuna. Si el paciente tiene antecedentes familiares de inmunodeficiencia congénita hereditaria, tuberculosis activa no tratada, o cualquier enfermedad respiratoria febril u otra infección febril activa, tampoco deberá vacunarse. Pues bien, ahora tenemos la vacuna de la influenza. ¿Qué es la influenza? Pues recordar que es la enfermedad respiratoria aguda causada por los virus de tipo influenza A, B, C y D. El virus de la influenza puede cambiar o mutar en las superficies de proteínas del virus. El HA, que es la hemaglutinina, y el que tiene, y el NA, que es la neuroaminidasa. Entre los dos se pueden encontrar hasta 198 combinaciones posibles. Sin embargo, no se han reportado hasta el 2020 en más de 131 combinaciones. Los cambios que ocurren en el virus son dados con el paso del tiempo a medida que el virus se reproduce. Ahí es donde va adquiriendo o va realizándose esta nueva combinación o esta nueva mutación. La mayoría de las vacunas están diseñadas para atacar los antígenos, las proteínas del virus. La vacuna trivalente de la influenza, que es la que tenemos disponible en el estado, en el MSP, es la que nos protege contra dos subtipos de virus de la influenza tipo A, AH1N1 y la AH3N2, y un virus de la influenza B. A pesar de que existen dos linajes diferentes, pero nos protege la vacuna y debemos revisar que estas están circulando durante la mayoría de las temporadas. Recordemos que nosotros, como estamos en la línea ecuatorial, tenemos dos momentos en los que tenemos tanto la circulación del hemisferio norte como la circulación del hemisferio sur, y por eso tenemos dos estaciones en las que tenemos presencia de influenza. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden recibir vacuna de la influenza? Todas las personas a partir de los 6 meses de vida en adelante deberían vacunarse, cada temporada, porque cada vacuna que sale para cada temporada saldrá de acuerdo a la vigilancia centinela que se ha realizado a nivel de todos los países. Vamos detectando pacientes con signos de
definiciones de caso de influenza, se envían muestras, estas muestras son identificadas y si se encuentran nuevos subtipos de presencia de virus, pues inmediatamente se va a ver qué tipo de vacuna es la que va a poder fabricarse para la siguiente temporada. Es así como funciona todo el sistema de vigilancia. Por eso está muy ligado a la vigilancia epidemiológica Centinela. Se recomienda cualquier vacuna contra la influenza que sea aprobada y obviamente que esté de acuerdo a la edad y el estado de salud de cada persona, sin preferencia de ninguna vacuna por sobre otras. O sea, si están aceptadas, si están avalizadas, es porque es la mejor, la que esté disponible en el mercado, la que esté disponible por el Estado, que es quien va a proteger nuestra salud. Las personas con alergia al huevo pues no podrán recibir la vacuna o si alguna vez tuvo síndrome de Guillain-Barré. Deberá consultarlo previamente con su médico. Las vacunas para el COVID. Al momento tenemos 3 tipos de vacuna que ya están siendo administradas y que, como conocemos, hasta el día domingo se termina la fase de primeras dosis en el personal, en todo el grupo poblacional que puede recibir vacunación. Una de ellas, pues, es la Pfizer, fabricación de la industria de BioNTech. Es una vacuna que contiene ARN mensajero. Esta vacuna requiere, pues es una tecnología diferente y esta vacuna requiere estar a menos 70 grados para poder manejar su cadena de frío y necesita una reconstitución de al menos 30 minutos previo a la administración. ¿Quiénes pueden recibirla? Pues ya personas a partir de los 12 años de edad. En Estados Unidos están siendo administrados ya los niños a partir de los 3 años con Pfizer. Es probable que si esta puede ser avalizada ya por la OMS para estas edades, esperamos pronto se puedan utilizar también en nuestro país. Pues bien, la Pfizer, como es una vacuna que contiene ARN mensajero, ¿cómo funciona esto? La tecnología que utilizaron es utilizar la proteína S de las células que no es infecciosa por sí misma, al contrario, es una herramienta que el virus utiliza para entrar en las células y es una herramienta que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo puede utilizar para identificar el virus. Entonces, es así como se ha utilizado la tecnología, es la famosa proteína Spike. Cuando el ARN mensajero entra en el cuerpo, codifica la proteína S del virus y da la oportunidad de desarrollar una respuesta inmunitaria frente a esta proteína S y pues de esa manera, como ustedes pueden ver aquí, si el virus del SARS-CoV-2 entra en el cuerpo, el sistema inmediatamente lo reconoce a esta proteína S y reacciona ante el virus antes de que enfermemos. ¿Quién no debería vacunarse con esta vacuna? Si tuvo una reacción alérgica grave, anafilaxia o una reacción alérgica inmediata a alguno de los ingredientes de la vacuna, entonces pues no deberá vacunarse. ¿Cuál es uno de los ingredientes? Pues el polietilenglicol con el que está como coadyuvante la vacuna para poder recibir. Esta no debería recibir. Entonces, si tuvo una reacción alérgica grave o inmediata después de recibir la primera dosis de una vacuna con ARN mensajero, no debe recibir una segunda dosis de ninguna de este tipo, ¿no? Una reacción alérgica grave es la que requiere tratamiento con epinefrina. Una reacción alérgica inmediata es la que tuvo lugar dentro de las 4 horas de la exposición de la vacuna, incluyendo síntomas como sarpullido, inflamación, sibilancias, dificultad respiratoria. Considerado esto, entonces se tomará en cuenta cuál es de estas las reacciones con las que no podrá recibir este tipo de vacuna. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, los esperables? En el brazo donde recibimos la vacuna, pues será dolor, enrojecimiento, hinchazón, lo cual es perfectamente esperable dentro de la reacción de la vacuna.
En el resto del cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas. Deben recordar en el personal de salud, en el mes de enero, cuando comenzamos a administrar la vacuna de Pfizer al personal de salud, pues tuvimos al día siguiente un sinnúmero de ausentismos por dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, por el tema de la vacuna. Pues bien, otra de las vacunas que tenemos disponibles en el país al momento es Coronavac de la farmacéutica Sinovac. La OMS ha validado el uso de emergencia de esta vacuna como la de todas estas vacunas para COVID. Son usos de emergencia. Que recomienda administrar esta vacuna Sinovac en adultos de 18 años o más, con una pauta de 2 dosis separadas en 4 semanas entre sí, 28 días. De acuerdo con los datos sobre eficacia, esta vacuna previene la COVID sintomática en el 51% de los vacunados y evita la hospitalización, la enfermedad grave en el 100% de los individuos que se incluyeron en el estudio. Es decir, el mayor porcentaje de efectividad. Estas vacunas nos ayudan muchísimo. Es una vacuna con virus inactivado derivada del coronavirus, pero de una cepa, la CCZ02. Este virus cultivado en células renales de mono verde africano, posteriormente cosechado, pero inactivado para evitar su replicación, es decir, no se va a replicar y no va a tener un PCR positivo luego de haber recibido una vacuna. Eso es importante aclarar. Pues tiene hidróxido de aluminio que actúa como un agente adyuvante, el cual estimula la respuesta inmune. Está indicada para la prevención de la enfermedad causada por SARS-CoV-2, la cual se logra a través de la estimulación del organismo para inducir inmunidad frente a este virus. Es decir, no evita la transmisión, evita la enfermedad grave y la muerte. ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento? Almacenar entre 2 y 8 grados, proteger de la luz y no congelar. Esto sí hay que tomar muy en cuenta. Con nuestros puntos de vacunación tienen muy claro cómo manejar cada vial de cada uno de estos biológicos que tenemos disponibles. Esta vacuna de Sinovac viene en dosis única. Es una ventaja de cierta forma porque podemos tener un solo paciente y puede ser vacunado inmediatamente. El esquema de vacunación corresponde a 2 dosis de 0.5 ml cada una con un intervalo de 28 días. La vía de administración recomendada es inyección intramuscular en la parte superior del brazo, en el músculo deltoides. Agitar bien antes de usar. Contraindicaciones. Existe el riesgo de que el paciente presente algún evento adverso, los que normalmente son leves y se resuelven de manera espontánea, aunque también pueden ocurrir eventos serios, pero con mucha menor frecuencia. Pueden presentarse productos de la ansiedad del proceso de vacunación. Existió un registro muy importante al respecto de todas las vacunas. Desmayos, hiperventilación, vómitos, hasta convulsiones por el proceso de vacunación que está relacionado, más no con el biológico en sí. ¿Cuáles son los desavis locales? Dolor en el sitio de inyección, eritema, hinchazón, endurecimiento de la zona de inyección, prurito, causa mucho prurito. Los desavis sistémicos pues ya son mucho más numerosos. Cefalea, fatiga, mialgias, náuseas, diarrea, artralgias, tos, escalofrío, disminución del apetito, vómito, exantema, una reacción alérgica, fiebre. No administrar en personas con antecedentes conocidos a alergia a cualquier componente de esta vacuna. Pacientes febriles que cursen con una enfermedad aguda o que sufran un cuadro agudo producto de sus enfermedades crónicas tampoco deben recibir. Y tenemos ahora la vacuna Vaxzevria, que es de la farmacéutica AstraZeneca.
Esta vacuna es un adenovirus de chimpancé que codifica para la glicoproteína de la espícula del SARS-CoV-2. Es un producido en líneas celulares procedentes de células embrionarias de riñón humano, modificadas genéticamente y por tecnología de ADN recombinante. ¿Cuáles son las contraindicaciones si es alérgico al principio activo o alguno de los demás componentes? Precauciones. Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave, mencionándoles nuevamente cuál está considerada como grave después de una inyección de cualquier otra vacuna, o si ha recibido una primera dosis de Vaxzevria. Si alguna vez se ha desmayado después de cualquier inyección con aguja, si tiene una infección grave con fiebre, pero con una fiebre de más de 38 grados. Si tiene un problema de sangrados, moretones o si está tomando un medicamento anticoagulante para prevenir los coágulos de sangre. Si su sistema inmune no funciona correctamente, no se debe administrar esta vacuna. Esta es una lámina que les quería presentar, pues existió mucho rechazo a esta vacuna por los registros o por los reportes de trombosis luego de la administración de la vacuna. La vacuna AstraZeneca, en comparación con el haber recibido las mujeres que han recibido anticonceptivos, o con los fumadores, o con las personas que han tenido COVID, las trombosis que han presentado en estos diferentes episodios, entonces vamos a ver la comparación que existe. Por vacuna AstraZeneca existió un reporte de 4 casos por millón de personas vacunadas, es decir, el 0.0004%. En el lugar de las mujeres que han recibido, que están siendo suministradas los anticonceptivos, son en una relación de 500 a 1.200 casos por millón de mujeres. Es decir, el 0.05% al 0.12%. ¿Sí? Esto siempre va a ser en relación a 1.000.000 de personas. Las personas fumadoras, 1.763 casos por millón de habitantes presentaron trombosis. Y por infección de COVID, hubieron 165.000 casos por millón de habitantes que representan el 16.5% con infección de COVID que presentó trombosis. Entonces, en riesgo-beneficio, la vacuna siempre será mejor. Bueno, esto para finalizar, nada más el mensaje. La vacunación en el personal sanitario es un principio de responsabilidad propio y con los demás. Basándonos en eso, creo que las vacunas que estén disponibles y que nos van a proteger a nosotros y vamos con ello a proteger tanto a nuestros pacientes como nuestras familias serán las más apropiadas. Recordemos que la vacuna contra el COVID fue probada en 70.000 personas antes de pasar a la fase 3, que es la fase en la que nosotros comenzamos a utilizar las vacunas. Hoy en día ya hay más de 42 millones de personas que se han vacunado. Y cuando sea tu turno, pues siéntete confiado que es segura y eficaz. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o inquietud. Qué gusto, Magíster Jacqueline Salazar. Para nosotros muy importante contar con sus conocimientos en este evento. Esperamos pues cumplir con las expectativas de nuestros queridos asistentes. Tal vez tiene alguien alguna pregunta, inquietud, por favor, en este momento, si me ayudan levantando la mano o desean realizar una pregunta mediante el chat, por favor, con mucho gusto. Recuerden que las preguntas para el chat los pueden hacer en el transcurso de cada conferencia para poder, al finalizar, poder resolver con el exponente. Siendo así que no hay ninguna pregunta,
De parte del comité organizador queremos nuevamente agradecer pues su gentil compañía y su brillante exposición. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos, mi estimada magíster Jacqueline Salazar. Muchísimas gracias una vez más, pues, y felicitándole su conferencia. Que tenga una Muchísimas excelente noche. gracias, un placer. Muchísimas gracias la invitación y su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Una buena noche.